Hola, continuamos con el curso de Inducción al Cristianismo Bíblico. En esta sección del curso estamos viendo la existencia de Dios, le hemos llamado Dios existe. Y en esta lección vamos a ver el primero de los argumentos de la existencia de Dios. Este curso lo hemos dividido en varias secciones. Nos vamos a ocupar primero de demostrar la existencia de Dios y después demostraremos en relación a que la Biblia es la palabra del Dios que demostramos que existe. Entonces esta parte de la existencia de Dios o que Dios existe tiene 8 lecciones donde desplegamos los argumentos lógicos sobre la existencia de Dios. La lección actual tiene que ver con el argumento cosmológico también llamado Kalam. Y vamos a usar, como vimos en la introducción, un recurso lógico que se llama el silogismo. ¿Se acuerdan? En la primera lección dijimos que constaba de 2 o tal vez 3 premisas y una conclusión o una argumentación. Y lo vamos a plantear de la siguiente forma. Todo lo que comenzó a existir o todo lo que empezó a existir tiene una causa de su existencia. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa de su existencia. Adrede pusimos en negrita lo que empezó a existir porque este argumento ha sido mal planteado y se ha dicho todo lo que existe tiene una causa de su existencia. Y eso lo que hizo es que varias personas, en cuenta un filósofo matemático muy famoso del siglo XX llamado Bertrand Russell, dijeran que si todo lo que existe tiene una causa, ¿cuál es la causa de que Dios exista? Y entonces el argumento se plantea equivocadamente. Lo vamos a plantear correctamente. De nuevo, todo lo que empezó a existir tiene una causa de su existencia. El universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa de su existencia. Entonces vamos a tratar de demostrar las premisas. Si todo lo que empezó a existir tiene una causa y si el universo comenzó a existir. Si esas dos premisas son correctas, la conclusión, por tanto, es correcta. Veamos la premisa número 1, ampliémosla un poquito más. Podríamos decir, plantearla también distinto, todo lo que tiene un principio necesita una causa. Por supuesto. Una cosa, un objeto o lo que fuera que exista no puede traerse a existencia a sí mismo, porque eso sería una incoherencia lógica tremenda. No puede ser antes de ser, no puede existir antes de existir. O sea, para que algo comience a existir, no puede crearse a sí mismo, porque eso quiere decir que ya existiría para poder crearse. Y por lo tanto eso genera una incoherencia lógica gigantesca. Si empieza a existir, esto no puede haber aparecido de la nada o de ningún lugar, porque si el universo empezó a existir, ¿qué había antes? La Real Academia Española de la Lengua define nada como el no ser, o la carencia absoluta de todo ser, llamémosle la ausencia de todo, como ninguna cosa, como negación absoluta de las cosas. A ver, es muy difícil. Este es un reto filosófico de muchos años. No se puede definir la nada porque el día que se define se convierte en algo. La nada es la ausencia de todo. Y por tanto, como es solo ausencia, la nada solamente produce nada. Entonces ahora tenemos un problema mayor. Si algo comenzó a existir, ¿qué lo causó? Entonces, en la premisa número 2 dijimos, el universo comenzó a existir. Bueno, antes del tema famoso del Big Bang, los científicos decían que el universo era eterno. Y la ciencia se encargó de demostrar que el universo no era eterno, que había tenido un principio. Y el Big Bang fue el que trajo toda esta revolución científica relacionada con el principio del universo. Nosotros los creacionistas, o sea, los que creemos que hay un Dios que creó los cielos y la tierra, también creemos en que hubo un punto importante
de creación. Llamémosle una singularidad, un evento que solo pasa una vez. La gran diferencia entre la comunidad científica del Big Bang y los creacionistas que afirmamos que Dios creó los cielos y la tierra es la velocidad de la creación. La Biblia nos dice que la creación se llevó a cabo en 6 días y el séptimo Dios descansó, mientras que la comunidad científica lanza una hipótesis de que sucedió a lo largo de billones de años. Pero lo que aquí nos ocupa no es tanto el tiempo tomado, sino el evento del principio. Dijimos que todo lo que tiene un principio, todo lo que comenzó a existir, tiene una causa. Esa es la primera, porque si no tuviera una causa no puede empezar a existir, porque dijimos que nada puede existir antes de existir. Entonces sí, todo lo que existe que tiene un principio necesita una causa. Y vamos a demostrar que el universo tendría un principio, y eso lo vamos a hacer desde la cosmología. Lo vamos a hacer desde la ciencia. Dice Geisler que lógica y matemáticamente la evidencia del Big Bang sugiere que originalmente no había espacio, ni tiempo, ni materia. ¿Por qué dice eso? Porque previo al Big Bang no había universo. Al no haber universo no hay creación, y al no haber creación no hay espacio, porque el espacio es necesario para que exista la materia tiene que estar en un espacio. Ni tampoco hay tiempo, porque el tiempo lo medimos como el intervalo entre dos puntos de movimiento, y entonces necesitamos un espacio donde esté la materia para que haya movimiento y medición de tiempo. Por otra parte, la segunda ley de termodinámica nos dice que toda fuente de energía que emite energía tiende a deteriorarse, tiende a agotarse. Por lo tanto, si la energía tiende a agotarse, si hacemos un viaje donde inició el proceso, quiere decir que ahí había una fuente de energía que generó todas estas cosas. A ver, los científicos le dicen esa explosión creacionista, esa explosión de energía gigantesca que creó todas las cosas. Y eventualmente eso empieza a crecer, empieza a expandirse hasta tener lo que tenemos hoy. El otro hallazgo grandísimo científico, que fue el que definitivamente trajo a la luz el Big Bang, es que el universo se está expandiendo. Entonces, si el universo está en una constante expansión, si vemos para adelante, quiere decir que va a ser más grande. Pero si viéramos para el pasado, quiere decir que lo veríamos viendo reduciéndose. Porque si viene engrandeciéndose o viene expandiéndose desde hace mucho tiempo para adelante, entonces era más pequeño en el pasado que en el futuro. Y sin duda, el universo no podría estar expandiéndose, contrayéndose continuamente, porque se quedaría sin energía y colapsaría. Entonces, también, volviendo un poco a los argumentos científicos previo al Big Bang, si el universo fuera eterno, el tiempo también sería eterno. Entonces, ¿cómo llegamos a medir el tiempo si el tiempo es eterno? Si el tiempo no tiene inicio. Tenemos que tener una marca, un proceso de medición, un momento en que el tiempo inicia para poder contarlo. Y entonces, si no hubo ese inicio, porque el tiempo es eterno, entonces sería imposible contarlo. El tiempo necesita un principio, el tiempo no puede ser infinito. Y claro, como el tiempo, decíamos antes, mide los intervalos entre dos movimientos, si al inicio no había movimientos, porque no había materia y no había espacio, por tanto, tampoco había tiempo. Entonces el tiempo también se creó. Aquí vemos una imagen representativa de lo que decíamos antes. Si el universo se está expandiendo hacia el futuro, y digamos que nosotros estamos en ese círculo central que vemos en la gráfica, y digamos que todo aquello es el proceso creacionista, si vemos para el futuro y el universo se expande, si viéramos para el pasado, estaremos viendo al universo contrayéndose. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto máximo de contracción, que es una partícula. Esa partícula se le ha dicho de muchas maneras, el bosón de Higgs, se le ha dicho la partícula de Dios. Lo que han dicho los científicos es que es una partícula de altísima densidad gravitacional,
que en un momento explotó creando el universo. El otro tema importante es que la materia, sabemos todos, se degrada continuamente. No más bien se hace más compleja, más bien se va deteriorando. A ver, dejemos algo sin tocar y veremos en el tiempo cómo se deteriora. Entonces, si eso lo potenciamos al universo, pues es exactamente lo mismo. Solo hay algo que no se deteriora, y es aquello que es suficiente en sí mismo, o que se puede sustentar en sí mismo, o que puede existir en sí mismo. Eso quiere decir que es algo que es eterno, que no tuvo inicio, y por lo tanto no tiene ese proceso de deterioro. Esa es una característica que se le llama aceidad, lo que existe en sí mismo y se sustenta en sí mismo. Y hasta donde sabemos el universo no es así. Entonces ahora, si los científicos ya están convencidos todos de que hubo un principio, y ya yo creo que nadie lo duda, entonces dijeron, bueno, ¿qué inició todo esto? ¿Qué fue lo que explotó? Tiene que haber sido una masa gigantesca para que explotara en todo esto tan grande. Pero no tenían herramientas o instrumentos de medición o de observación lo suficientemente potentes para entender eso, hasta que el observatorio Hubble, lo pudo detectar. Y entonces, ahora sí, la comunidad completa aceptó como una premisa que el universo tuvo un principio. Hubo una explosión en un punto, en un momento, que era precedida de la nada. Antes de esa explosión, lo único que existía era esa minúscula partícula. Y claramente, cuando explota esa minúscula partícula, con ella se crea la energía, la materia, el espacio y el tiempo. Lo cual implica que antes de esa explosión no había energía, no había materia, no había espacio, ni había tiempo. Bueno, ya vimos que todo lo que tiene un inicio necesita una causa. El universo tiene un inicio y por lo tanto el universo necesita una causa. Ahora quiero buscar esa causa. ¿Qué es o qué características debe tener? Porque si todo lo que tiene un principio necesita una causa y el universo tendría un principio, estamos clarísimos que hay una causa ahí atrás. Entonces, partamos de un principio. Todo lo que nosotros vemos alrededor nuestro depende de algo más. Depende de atmósfera, depende de variables que lo sostienen, y eso incluye el sol, la tierra, incluye una cámara, incluye un ser humano, y por tanto, cada una de las cosas que existen en el universo tiene una dependencia, o sea, depende de algo más para su existencia. Por lo tanto, si eso es así, la suma de todas esas cosas, llámese el universo, también es dependiente. La pregunta es, ¿de qué depende? Hay gente que dice, bueno, pero es que hay toda esta ley de causa y efecto, todo efecto requiere una causa y esa causa a su vez es un efecto que tuvo una causa inicial y por lo tanto esa es una cadena interminable de causas. Y eso, la verdad es que no es razonable, porque no puede irse al infinito para atrás. Ya demostramos que si hay tiempo no puede haber infinito, y no podía ser para atrás tan causa-efecto, que estaríamos en una parálisis, porque nunca hay una causa inicial o primaria que pone en movimiento toda la cadena. Y sin esa causa primaria no hay causalidad para abajo. Si no hay una primera causa, no hay un primer efecto, y ese primer efecto genera un efecto dominó para allá. Como ya demostramos científicamente que el universo no es eterno, o sea que tuvo un principio, entonces es fácil llegar a la conclusión que hay una causa primaria que provocó ese principio. Ese Big Bang, esa explosión creacionista, fue un efecto que requirió de una causa.
Lo complejo de esto es que si en esa explosión creacionista se creó la energía, el espacio, el tiempo y la materia, lo que la causó subsiste fuera del espacio, el tiempo y la materia, porque eso no existía. Entonces, esta causa primaria, esto que provocó esa explosión creacionista, donde se crearon espacio, tiempo y materia, o sea, antes de esa creación no existía espacio, tiempo y materia, este ser, por tanto, no requiere para su existencia de espacio, tiempo y materia, puesto que existía antes. Es la causa primaria para que el universo se creara. Entonces está fuera de esas restricciones. Entonces, un ser que no dependa de su existencia de espacio, tiempo y materia, porque lo creó, y quiere decir que antes de crearlo no existían, ese ser sí existe, pero fuera del espacio, el tiempo y la materia. Entonces, ¿qué características debería tener? Bueno, primero es eterno, puesto que existe antes de existir el tiempo, puesto que este ser creó el tiempo. Entonces el tiempo no lo restringe. A esa característica le llamamos eternidad. También este ser tiene aceidad, ese es un término que usamos hace un par de filminas para atrás. Ese ser existe y se sostiene a sí mismo, no tiene causa. Porque si tuviera una causa, de nuevo, tiene una causa primaria y hay que ir otra vez a la cadena interminable o infinita de causas y efectos. Pero como dijimos que el universo tiene un principio, y ese principio tiene una causa, y esa causa no está sujeta ni a tiempo, ni a espacio, ni materia, esa causa tiene que existir por sí misma. Tiene que sostenerse por sí misma, no puede ser dependiente de nada, porque si fuera dependiente de algo, aquello sería su causa. Y tampoco puede ser contingente, o sea, no puede existir y no existir al mismo tiempo. Eso lo vamos a ver en el argumento relacionado con el ser necesario más adelante en un par de lecciones más. Por tanto, este ser tiene aceidad, o sea, debe existir por sí mismo y debe sostenerse en sí mismo, no puede depender de nada. También este ser es inmaterial, porque él existía antes de que la materia fuera creada. Otra característica es que es omnipresente, porque está en todos los lugares, porque el espacio, al mismo tiempo, porque el espacio no lo restringe, porque este ser creó el espacio para que en ese espacio se creara la materia que iba a ocupar ese espacio. Entonces este ser, por una parte es inmaterial y por otra no requiere de espacio porque no es materia. Y en adición, él es el creador del espacio para que exista la materia. Entonces este ser no está restringido por el espacio. Eso lo convierte en omnipresente. Está por encima del espacio. Está por encima del tiempo al ser eterno. Y sin duda alguna es súper potente. Se requiere de mucho poder para crear el universo. Imagínense. Decían en un podcast recientemente que vimos, es el milagro más grande de todos. Crear todo de la nada. Este es un ser todopoderoso porque al no haber absolutamente nada, creó el universo con todo lo que hay en él. Y hasta donde sabemos el día de hoy, solo hay un ser que es así. Ese ser es descrito en la Biblia como Dios, el creador del tiempo, el espacio y la materia. Y nuestras Biblias empiezan así. En el capítulo 1, el versículo 1 del primer libro de la Biblia, dice, en el principio, o sea, tiempo, creó Dios los cielos, el espacio, y la tierra, la materia. Y ahora alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué uno y no varios dioses? Bueno, porque la característica de este Dios lo hacen único. O sea, al ser perfecto, algo que sea diferente a él es imperfecto y por lo tanto no sería Dios. No pueden ser 2 o 3 o 4 porque de nuevo son distintos y eso los hace mejores o peores.
Solo la perfección es única. Porque todo lo demás, al ser diferente a la perfección, es imperfecto. Por tanto, solo puede haber uno y no varios dioses. Bueno, hasta aquí la lección de hoy. Este es un argumento muy famoso. Es un argumento que se le ha llamado el argumento cosmológico, donde las premisas fueron demostradas y por lo tanto la conclusión es la correcta. Todo lo que comenzó a existir tiene una causa. La ciencia ha demostrado que el universo empezó a existir y por tanto el universo tiene una causa. Y ya analizamos cuáles son las características que debe tener esa causa. Es un ser que tiene aceidad, es eterno, el tiempo no lo restringe, es inmaterial, la materia no lo restringe, es omnipresente, el espacio no lo restringe, y es tremendamente poderoso porque de la nada creó todas las cosas. En nuestra siguiente lección vamos a ver el argumento del ser necesario. En esta lección vamos a repasar esos argumentos de Agustín de Hipona. Son argumentos lógicos, son argumentos que tienen mucho sentido, que si nos detenemos a pensar de forma crítica por un instante, llegaríamos a la misma conclusión. Pero parece ser que estos argumentos tan obvios, la gente que no cree que Dios existe, los omite. Nos vemos en la siguiente lección. A todos ustedes, 1.000.000 de gracias por disponer de su tiempo para ver esta lección, este video. Y en verdad, que Dios los bendiga.